En el marco de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, estamos aquí con Néstor Borri. Él es el director del Centro Nueva Tierra, una organización social, un centro que, entre sus múltiples actividades, tiene como eje un poco la promoción social y pastoral. ¿Sí? Néstor, aparte, transitó por las aulas de la facultad, aquí en el taller mismo, así que vamos a escuchar sus palabras y su testimonio respecto de la actualidad de Paulo Freire y las prácticas de comunicación comunitaria de hoy, y también la experiencia del mismo Centro Nueva Tierra. Es así, bueno, gracias por la invitación en este septiembre de 100 años de Paulo Freire. Un gusto compartir con los viejos amigos y compañeros de la facultad por donde transité y me desvié, digámoslo así. Freire, nombre que realmente también hemos transitado a Freire, ¿no? Durante muchos años, por lo menos los que ya peinamos canas, o que hemos atravesado distintos momentos de la historia del país y de América Latina y si cabe del mundo. Lo primero que me parece lindo para decir de Freire es que Freire es uno de nuestros universales, ¿no? Él mismo, me parece, en sus propios términos, es un inédito viable de América Latina y también es un universal de América Latina, hacia adentro y hacia afuera. Que creo que, por lo menos para amplios sectores, a mí me gusta decirlo así, vos me lo conocés, Lucas, es una contraseña también, más allá incluso del contenido propio, por supuesto, teniendo en cuenta eso, pero es una figura, además de un pensamiento y una práctica, un nombre que convoca prácticas, convoca experiencias, convoca una manera de hacer, convoca una manera de mirar la situación propia, de mirar América Latina y desde América Latina, de mirar el mundo y de pronunciarse. Freire es un nombre que cuando se pronuncia, en principio te pronunciás, y yo creo que esa es su primera función, ¿no? Es una mezcla de, más que bandera, es escarapela, digamos, te pone par a par en reconocer con quién estás trabajando y pensando cosas. Y lo segundo que diría es esto, me parece oportuno recalcar, además de Freire, 100 años, porque es el tema de poner a Freire en el tiempo, cosa que muchas veces no se ha hecho. Mirá, nosotros en el Centro Nueva Tierra, bueno, algunos quizás lo conocen, incluso lo recuerdan, durante mucho tiempo, en toda la última mitad de los 90 y principios de los 2000, hicimos una experiencia muy grande que se llamaba Espacio Freire, ¿no? Que convocaba muchísima gente, me permitiría decir de la nada, si no fuera porque no era de la nada, sino que en tiempos arduos, bueno, todos son tiempos arduos en Argentina y en América Latina, ahí hay algo donde hacer pie, quizás donde refugiarse. Después me gustaría retomar esta diferencia entre hacer pie y refugiarse. Entonces, es una contraseña y es la clave de un modo de hacer. Mucho más diría yo que una bandera, por eso decía una escarapela, es muy de par a par. Y ponerlo en el tiempo, por eso te decía esta mención de espacio, Freire. A mí, si yo tuviera que hacer algo, y muchas veces lo hemos pensado en Nueva Tierra, retomarlo y no lo hemos hecho, eso sería una cosa sintomática también, decidir para quien ha transitado también mucho la cuestión Freire. Si yo lo tuviera que convocar de nuevo, realmente convocaría un tiempo Freire, no un espacio Freire. Y porque les voy a decir también, y voy a empezar de una manera media rara, que es quizás con una visión, no sé si crítica, sino al revés, me parece que es una visión, creo yo, leal, fiel a Paulo, que tiene que ver con encontrarle sus límites también, pero no para ver lo que no hay, sino para ver todo lo que hay y sobre qué te permite pararte, transitar el pensamiento y aquello que convoca la figura de Paulo Freire, conceptual, práctica y relacionalmente. 100 años, ¿no? Porque lo que me parece fundamental al cumplirse 100 años es ver a Freire en su tiempo, a ver al Freire que nos ha acompañado en distintos tiempos, desde su origen en los 60, 70 en Brasil, y con su expansión a América Latina, América Central, a África, después los 80s y los 90s en Argentina, ahora me concentro en Argentina, ese tiempo de reencuentro y de lo que llamábamos en ese momento la reconstitución del tejido social, en una etapa todavía, si se me permite decir, de avance, pero aún de fuerte derrota o de mucha fragmentación. ¿Y qué va significando Paulo Freire en el tiempo? El Papa Francisco, yo creo que otra cosa que hay que recuperar mucho de manera muy crítica, en el sentido de muy pensante,
es no solo recuperar al Freire de base, al Freire de izquierda, al Freire humanista, sino a la matriz del pensamiento cristiano en Freire. Fundamental, fundamental. Yo creo, aparte de las universidades que tienen tanta dificultad para entender la cuestión religiosa, ¿no? Son patéticas en muchos casos, porque las toman como objeto sociológico para ver gente más o menos supersticiosa o inocentemente motivada y no logran ver la carnadura intelectual del pensamiento cristiano y en particular de la teología, y en este caso estaríamos diciendo de la teología de la liberación, que muchas veces se la ve más del lado de la liberación que del lado de la teología. Vuelvo, el Papa Francisco dice, el tiempo es superior al espacio. Entonces, ¿cómo hacer un tiempo Freire? Y voy a decir ahí dos cosas. Una, qué poca gente rescata al Freire que fue funcionario de Estado, no animador de movimientos sociales, ¿no? Que fue secretario de Educación. En San Pablo ¿no? Ahora se me fue. ¿En San Pablo o en Río? No me acuerdo. En San Pablo, ¿no? Y eso ustedes lo deben saber, bueno, ustedes sabrán, pero en general se rescata mucho menos, ¿no? Y entonces siempre se rescata al Freire que de cuyo pensamiento lo que se extrae es que hay que participar, que hay que respetar a la base. Hay un Freire basista y alternativista, me parece, que tiene mucha razón de ser y tiene muchísimas cosas valiosas, y quizás lo más valioso de su pensamiento esté ahí en el momento en que eso puede ser mirado críticamente o antes de derivar en eso. En todo caso estoy hablando más de la recepción de Freire en el tiempo que de Freire mismo. Pero quisiera tomar esa figura del Freire mismo, del Freire tratando de implementar política pública, como destino del Freire que empieza en la base y en tiempo de dictadura, que alfabetizar, porque con la palabra y con la escritura se puede votar, ¿no? Esa es la cuestión en Brasil. Para votar hay que saber leer y escribir. Y entonces, no solo para mirar críticamente el mundo, hacer profecías sobre la utopía, para votar, ¿no? Entonces ahí hay algo muy importante, me parece a mí. Y entonces ver qué significa Paulo Freire en América Latina y en Argentina después de qué. Después de que los sectores populares en distintos países con idas y venidas, vale para Brasil, vale para Argentina, vale para otros, cada uno con sus propios devenires, avanzaron y recuperaron la vida política partidaria, la gestión del Estado, sus tradiciones nacional populares, reinventadas, estiradas o inventadas por anticipación, ¿no? Entonces, Freire y Estado, Freire y política pública, Freire y partido, Freire y política partidaria, Freire y identidades, además del Freire, ¿no? La base, la participación, bajo el mango, el Freire exótico. A mí me preocupa el Freire exótico, ¿no? Que te hace pensar en una cosa que es linda si sucede en Centroamérica o en Angola, pero no. Y después tratamos de reproducir en Santiago del Estero, bajo un algarrobo, lo que en realidad solo puede suceder debajo de un mango, ¿no? en Guatemala o Mozambique. Segundo, me parece que lo central de Freire, y en particular en la relación comunicación-educación, vos decís Freire, decís educación popular, y quizás en un segundo momento decís comunicación popular. Yo lo que creo ahí es que lo interesante de Paulo y de su pensamiento es que indistingue en un punto, hace otro corte, ¿no? conceptual, donde además de que rompe los muros de la escuela y de todo lo que él llama, toda la institucionalidad, digamos, y la dinámica y los paradigmas de la educación bancaria, no solo rompe el paradigma de lo bancario, sino que también amplía la cuestión de la educación y rompe el lugar de la escuela como tal, rompe en el sentido de que ve más allá, ¿no? No lo rompe, lo atraviesa. También por eso antes decía, el momento en que vuelve al ser secretario de Educación, vuelve a la escuela como cuestión. Pero antes, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde nos invita a pasar? Nos invita a pasar por el hecho de que en la palabra dialogada, en la palabra confrontada, en la palabra pensada, en cualquier lugar donde la palabra circule, ahí hay que pensar la cuestión pedagógica, la cuestión formativa y la cuestión política, la politicidad propia de la palabra. Y en eso podría decirse, en ese plano no hay ninguna distinción especial, por eso digo indistingue, entre educación, comunicación, incluso podríamos decir arte, tecnología, economía, casi ninguna práctica. ¿Quién sabe mejor que nadie eso? ¿Quién sabe mejor que nadie eso? El capital sabe eso.
Y ahora, además de que lo sabe, lo ha enfocado y ha encontrado las herramientas para hacer de eso el ámbito de la mercancía y de algo que por un lado es despolitización, pero por otro lado es una politización subrepticia, alienada, podrá decirse, bueno, cada cual usa la palabra que más le guste, en cualquier lugar donde la palabra circule. ¿De qué estoy hablando? De esto que tengo tanto ustedes como yo, tanto vos como yo, Lucas, tenemos frente a mí, que es el celular, que es el móvil, ¿no? Y las redes sociales, ¿no? Y aparte todos lo experimentamos. ¿Cómo? ¿No? A ver, cuando vos tenés una clase por Zoom o por Meet o pasás los PDF por WhatsApp, ¿es comunicación o es educación? ¿Dónde termina el PDF de ser educación y empieza a ser comunicación o viceversa en el soporte? Eso, además de esa fantasía que me gusta, viste que uno tiene la sensación de que reenvió un PDF y parece que ya lo leyó. Bueno, cosas, fantasías que el capital te pone, y bueno, y también porque tiene que ver con el rediseño, que si uno lo miró ya lo leyó, ¿no? El rediseño de lo que es leer. Bueno, el rediseño, otra concepción de lo que es leer, Paulo Freire ya la planteaba en los 60, 70, 80, ¿no? Y entonces desde ahí hay que mirar, no tanto me parece a mí comunicación o educación, educación o comunicación, sino dónde está la politicidad y la dimensión pedagógica de la palabra, el diálogo y la conversación, el pronunciarse. Y ahí estaba, y ahí está, y hoy más que nunca, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y después está el otro término. Para mí eso es así y no tiene vuelta, y hoy más que nunca creo que nos aporta como un antecedente de ese eje transversal. El otro término es el de popular, ¿no? El de popular y o, bueno, ustedes tendrán miles de conversaciones sobre esto, popular y o anche comunitaria. Y ahí vienen otras cuestiones, porque vía sociologismos, vía alternativismos, vías disciplinas, vías matrices militantes abiertas o cerradas, vías romanticismos, bueno, vía un montón de cosas y vía también un montón de, vamos a decir la verdad, yo tengo el impulso quizás equivocado, quizás me viene de mi freirismo malentendido, de ser primero crítico y después de rescatar lo positivo, a veces me pasa. Bueno, de las variopintas maneras de entender el término popular y o comunitario, o engancharlos, o suponerlos reversibles, o meterlos uno adentro de otro, o poner popular como horizonte de lo comunitario, o ponerlo comunitario como la única expresión de lo popular, ¿no? Además de pobre, oprimido, todas esas cuestiones, se convocan muchas imágenes. El pensamiento de Freire tiene la ventaja de que trae muchas imágenes y esa misma es su desventaja, porque las imágenes evocan, convocan y también cristalizan. Y ahí me parece que para la llamada comunicación popular, y también para la educación popular, también en eso se indistingue, digamos, o resuena de la misma manera, está la pregunta no tanto sobre si es comunicación o educación, si es bancaria o transformadora, etcétera, sino que es no solo lo popular, que finalmente así visto es casi un término antropológico, sino que es un pueblo, ¿no? Que es el pueblo, no lo popular, ¿no? Y entonces encontrarse con el pueblo, no solo donde uno lo quiere encontrar, sino donde realmente se encuentra, y sobre todo como educadores o comunicadores, voy a decir una palabra fea, resignarnos en el sentido de resignificar o asumir que el pueblo está donde quiere, no donde nosotros lo queremos poner, ¿no? Eso me parece que es bastante leal a Freire. Y bueno, el pueblo está en la base, pero a veces no, está en la periferia, pero a veces no. Le gusta participar, pero a veces no. Le gusta lo comunitario, pero muchísimas veces no. Prefería estar con su familia o en una fiesta anónima, ¿no? No siempre le gusta estar bajo el mango reflexionando sobre la opresión del capital. Casi nunca le gusta. Si puede, lo evita, por lo menos el nuestro. Y yo estoy casi seguro que cualquiera como cualquiera, ¿no? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Que me parece que hay una invitación otra vez, a trasladarse, ahí sí, en el espacio y en el tiempo, a los lugares, pero también a los momentos donde el pueblo se reconoce como pueblo donde sea y en todas partes, y no solo en las imágenes que nosotros quisiéramos que tengan. Por supuesto, claro, por supuesto, yo creo que hay que rescatar de Paulo, y necesitamos rescatarlo porque necesitamos rescatarlo, y Freire
nos lo señala y nos inspira para eso, claro, hay que estar en los lugares, hay que, para comprender no se comprende el todos, y no se comprende el pueblo si uno no se pone, por un momento por lo menos, un momento fundamental, más importante en lo cualitativo e intenso que en lo extenso y lo cuantitativo, desde la perspectiva de los últimos, digamos, ¿no? De los más oprimidos, de las periferias, de los más pobres, de la base, si se quiere decir. Pero eso es un momento, ¿no? Y yo creo que ahí, en las estrategias de comunicación comunitaria, en Argentina lo vivimos de manera interesante, ¿no? O sea, cómo pensar la comunicación en ese sentido, primero de manera alternativa, popular y comunitaria, pero también grandes procesos de articulación, estuvo todo el proceso de la ley en la que se involucraron tanto las radios, etcétera, y todo lo que pasó con la ley, con la política pública y los organismos, el AFCA, ahora el ENACOM, etcétera, las licencias, esto y aquello, y bueno, y también qué pasó con eso, ¿no? Pero la doble, quiero poner primero el impulso de llegar a articularse. Lo que pasa es que eso se cruzó, si lo mirás así, se cruzó con una doble cosa, ¿no? Triple, diría yo. Mirá, yo creo que ahí hay algo de la deriva de lo que fue nuestra manera de imaginar hacer, la construcción social, el tejido social post-2001, ahora que además de 100 años de Paulo Freire, estamos a 20 años del 2001, y se cruzó, por un lado, los caminos de politización y las idas y venidas que tienen los caminos de politización, pues lo voy a decir directamente, la experiencia post-2001, la experiencia kirchnerista y después la experiencia durante el gobierno de Macri, ¿no? ¿Qué pasó con lo popular en esos tiempos y qué pasó con la comunicación popular, comunitaria a ese nivel, qué pasó con la ley y todo lo que inspiraba? Y del otro lado, yo diría se cruza, del otro lado, en otra dirección o de otra perspectiva, se cruza la gran transformación tecnológica de la que hablábamos recién, con la explosión de las redes sociales, la nueva tecnología, los algoritmos, la capacidad, la posibilidad de apropiación del celular por parte de todos y la puesta en disponibilidad de eso para todos, con sus más y sus menos, como dice Lacan del lenguaje, regalo envenenado, pero regalo al fin. Un celu es medio lo mismo, ¿no? Entonces ahí hay algo como que hay que, para mí, te lo voy a decir otra vez por la positiva, hay que repensar a Freire en esa escena. Te lo dice alguien que junto con mi gran y queridísimo amigo Eduardo Balán y con Diego Jaimes escribimos muy tempranamente El Barrio Galaxia, el manual que seguramente ustedes conocen, el manual. Yo rescato ahí la dimensión de manual, en el sentido de tomar en las propias manos, ¿no? la tarea comunicacional a cualquier nivel. Ahí yo no me hago problema si es teoría o práctica, pero tomar en la propia mano. Bueno, ¿qué es hoy cada capítulo de ese manualcito? Se repite, porque hay matrices que se repiten porque tienen que ver, y ahí creo que cualquiera de los tres que lo escribimos nos remitiríamos a nuestro paso por Pablo Freire, tiene que ver con el destino de la palabra, el destino de la palabra, ¿no? Entonces, lo que antes era un volante, ahora es un flyer, es la misma palabra, además, es un volador, los mensajes que vuelan, la lógica de un afiche no es distinta que la de un banner, la lógica de un papelógrafo no es tan distinta que la de una infografía o un PDF, y ahí me parece algo para pensar. Nosotros siempre que reeditamos desde el Centro Nueva Tierra el Barro Galaxia, lo pueden ver, siempre la van a ver firmada por mí, mayormente, tiene una nueva introducción. Porque a mí, les voy a decir también lo que me ha pasado a mí me incomodó desde el principio algo. Además, de todos modos, quiero mucho ese material, mucho. Pero, ¿cómo lo expresaría? De dos maneras. El barrio es una galaxia, pero también la galaxia es nuestro barrio, ¿no? Esa es la cuestión en la que se transforma tiempo y espacio, ¿no? La galaxia es nuestro barrio. El mundo popular no se encuentra solo bajo el árbol de mango en el país tropical o en el África lejana o en el Brasil profundo, sino que se encuentra también en Puerto Madero, en Almagro, en Córdoba, Rosario, Mendoza, bueno, donde fuere que el pueblo se constituye, ¿no?
Y un rato está en nuestros bachilleratos populares, talleres de educación popular, radios comunitarias, y en otro rato está en cualquier otro lado votando a Macri. Y también es el pueblo. También es el pueblo. ¿No? Y queriendo irse de vacaciones o comprando criptomonedas, no importa. ¿No? Y entonces, preguntémonos si eso no es algo de lo que nos inspira a Freire a encontrar el pueblo. Yo creo que Freire tiene algo muy central. Lo voy a usar, mira, voy a hacer yo soy muy amigo de María Valeria Resende, gran educadora popular, contemporánea de Paulo, más joven, vive todavía, sería alguien interesante para entrevistar. El otro día estuve conversando con ella. Ella una vez me dio una definición del peronismo, que ahí hay otra cosa. Freirismo y peronismo. Para mí hay un tema que hay que agarrar con todas las letras y dejarse de embromar, para no decir otra palabra más coloquial, y en general se toma poco, porque los que les gusta Freire siempre ven un bonapartismo ahí, el Estado cuco, sigue siendo así. María Valeria me decía, ¿cuál es la definición del peronismo? Sin el pueblo no sin el pueblo. ¿No? Y decime si eso no es una definición de una freiriana brasileña sobre el peronismo que puede volverse sobre Freire. No sin el pueblo. O sea, con el pueblo donde sea. El pueblo inesperado. El pueblo también es un inédito viable para uno. Porque nosotros buscamos inéditos viables con el pueblo una vez que definimos de manera ni inédita y además no viable qué es el pueblo. ¿Se entiende lo que digo? Primero hacemos una visión cristalizada de lo que debería ser la comunidad y después con ello buscamos los inéditos viables. Pero en el primer momento quizás, solo quizás, le digo un poco para provocar, quizás acotamos un poco las cosas. Y a mí, viste, me parece que sería interesante hacer, yo tengo un criterio para producir cosas, y produzco bastante, el criterio me funciona, que tomé de un libro de Gianni Rodari, que es un escritor italiano de cuentos para niños sobre todo, que tiene un hermoso libro que se llama Gramática de la Fantasía, una introducción al arte de inventar historias. Yo creo que hay que hacer historia con Freire, y hay que hacer historias, como siempre ha sido, pero hay que hacer buenas. Y Gianni Rodari tiene un criterio que es los binomios fantásticos. ¿No? Los binomios fantásticos. Un binomio fantástico es el encuentro de dos cosas inesperadas. Bueno, podríamos pasar a Freire, que generan algo que aparece y es viable, tiene una vía, un arco de historia, pero al mismo tiempo es inédito. ¿No? Y entonces, ¿cuáles serían los binomios fantásticos para generar inéditos viables con Freire? Juntarlo con quien hasta ahora no lo hemos juntado. ¿No? Entonces, ¿qué haría? Haría Freire y Eva Perón, haría Freire y Scalabrini Ortiz, Freire y Mark Zuckerberg, Freire y Lady Gaga, Freire y Woz, Freire y Miranda, Freire y Macri. Yo creo que, por ejemplo, Durán Barba es un buen freiriano. Lo dejo así para provocar nomás. Después ¿no? O sea, en cuanto a buscar precisión en la palabra con el pueblo. Después, cada cual piensa lo que quiere de Durán Barba y sobre todo de sus intenciones. También de sus payasadas, no importa. Pero bueno, Freire y Maquiavelo haría, ¿ves? Porque dije Durán Barba y me acordé de Maquiavelo. Bueno, Freire y Facebook, ¿no? Comunidad y Facebook, Popular y Facebook. Bueno, todos lo saben, esto está explorado, pero trataría. Yo tengo a veces la impresión de que los grupos dominantes, el capital, los que en general nosotros consideramos los malos, para decirlo así, o leyeron o no a Freire, no lo sé, pero descubrieron lo que Freire descubrió también. Y aunque quizás no hayan leído a Freire mismo, creo que han leído a muchos autores o se han nutrido de lo que las izquierdas descubrieron. Bueno, y ahí están ofreciendo rebeldía, ¿no? Ofreciendo revolución, ofreciendo comunidad, ofreciendo amistad, ¿no? Las redes sociales en eso son muy explícitas, ¿no? Incluso Facebook te recibe con una pregunta muy freiriana. ¿Qué estás pensando? ¿No? ¿Qué estás pensando? ¿No? Y la pregunta es la misma, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Se reproduce lo que
lo que Alain Badiou, un filósofo que a mí me orienta muchísimo, quizás ahora que mira, me sirve ahora para ponerlo en línea, quizás sucede a Freire, aunque yo no soy muy freiriano, lo debo decir, pero Freire me tocó igual. Pero Alain Badiou tiene una cosa que llama eso la dictadura de la opinión. La dictadura de la opinión, ¿no? Y entonces, bueno, hay que mirar también, ayer estuve en una actividad con Eduardo Rojas, que es un chileno que vive en Argentina hace muchísimo tiempo, una persona ya de muchos años que trabaja en la UNSAM, estuvimos hablando de estas cosas y él citaba al último Freire, ¿no? Que no era solo el de la participación, era el tema del último Freire, otra vez un Freire temporal, era el tema del poder, no solo de la participación, ¿no? Y bueno, para mí hay que elaborar eso y rescatar a Freire, aunque a mí me cae simpático encontrar a Freire al lado. Viste que Freire quedó un poco al lado de, no sé, de Frida Kahlo, de Pepe Mujica y de Mandela, como sus frases motivacionales tuvieron destino en los flyers de las redes al lado de esa serie, ¿no? Y yo la rescato porque, bueno, tiene que ver un poco con... Lo mismo le pasó un poquito a Leonardo Boff, ponele, que quedó más o menos al lado de Paulo Coelho. Pero esa entrada en la cultura pop, de alguna manera, o de la cultura popular realmente existente, bueno, me parece que es simpática, pero hay que aprovecharla estratégicamente, ¿no? Y volver a pensar, a hacer freirismo, a pronunciar el mundo. El mundo de las redes, permitime que me vaya a un lado para Heidegger, que siempre queda bien citarlo, ¿no? En el mundo de las habladurías. El mundo de las redes es el mundo de las habladurías. Y quizás no el de la palabra genuina. Pero, como bien lo sabe, el Papa Francisco también usa mucho el término habladurías como crítica. Pero ahí yo tengo una pequeña diferencia con él. Pero él, si se la señalara, sea Freire, sea el Papa Francisco, creo que estarían de acuerdo conmigo. La palabra genuina solo puede surgir como algo bueno en el mundo de las habladurías, ¿no? Si uno pretende un lugar puro donde encontrar la palabra genuina, va a estar con los puros y con los pocos. Quizás con los pobres y quizás con una parte del pueblo, pero no va a transformar, ¿no? Y entonces, otra vez, llamémosle al ámbito educativo, llamémosle comunicación, llamémosle comunitaria, alternativa, popular, la que fuere. La búsqueda, me parece, ahí es la de construir una palabra que en situación y en historia y con una perspectiva de todos y vista desde una ética de las consecuencias, pueda reconocerse como transformadora. Y con esto, en principio, yo acá dejo, ¿no? Pero yo haría Freire es un inspirador y una fuente y una matriz y una contraseña, como dije. Pero para este momento, sabiendo todo eso, yo aplicaría, como decía Lacan, una ética de consecuencias a Freire. Es freiriano aquello que tiene consecuencias freirianas, ¿no? Aunque en su imagen parezca totalmente distinto al repertorio freiriano que nosotros tenemos de conceptos, de ideas, de actores, de prácticas, de escenas y en última instancia de imágenes, ¿no? Entonces, construir una imagen de las consecuencias freirianas y después, como diría Martí, inventamos o erramos. Con Freire, inventamos o erramos. Sí, en algún momento mencionaste lo del libro de Barrio Galaxia, mencionaste el espacio Freire como una actividad que desarrolló el centro durante muchos años. Me gustaría que nos cuentes un poquito más cuáles son un poco las búsquedas o las invenciones o las cosas que está pensando actualmente el Centro Nueva Tierra en los últimos años, donde a veces estas búsquedas, ¿no? Donde aparece un poco esta, no sé si el primer Freire, el basista, el funcionario o el último Freire, bueno, ¿cuál de esos Freires aparece y en qué cosas que actualmente lleva adelante el centro? Nosotros, nuestra opción ha sido, esto tiene varias inflexiones, tiene una en torno al 2002, 2003, 2004, otra inflexión en torno al 2008 y el 2010 y otra inflexión en torno al 2015. Cada uno sabe qué son esas fechas, no hace falta que yo las explique en Argentina, son todas inflexiones histórico-políticas y gubernamentales y partidarias y de política. Te voy a decir tres o cuatro
inflexiones nuestras y después en qué derivaron. Hay una inflexión. Nueva Tierra se alimenta mucho de quienes lucharon en los 70s y además especialmente de aquellos que murieron, que dieron su vida, de lo que desde el espacio cristiano llamamos los mártires, ¿no? Y nosotros en un momento, vieron que los mártires, igual que las fotos de los desaparecidos y eso, siempre están en blanco y negro por motivos tecnológicos del momento, ¿no? Pero además el motivo tecnológico se vuelve un motivo estético y después convoca unas cosas. Y nosotros en un momento dijimos, vamos a empezar a colorear estas imágenes para tratar de rescatarlos en su presente y en este presente, la doble cosa, ¿no? Y entonces, una primera cosa de pensar el significado ético-político de esas luchas hoy, no como nostalgia. Y además hay una cosa, nosotros venimos del mundo de los derechos humanos también a nuestra manera, por esta vía que cuento. Por eso, desde Nueva Tierra siempre hemos tenido mucho vínculo con el movimiento, sin ser nosotros un organismo de derechos humanos, pero sí un organismo que le diría yo de memoria. El tema de los derechos y de los derechos humanos crecen en Argentina como situación y denuncia cuando no se puede hacer política, ¿no? En un momento de derrota política. Entonces, cuando vuelve la política, aparece la cuestión de la fuerza, que no es la cuestión del derecho, ¿no? Entonces nosotros tratamos de acompañar eso. Entonces, actualizar y pensar las luchas que nos inspiraron en la actualidad. Y entonces encontrar a los actores en todos los ámbitos. Segundo, que también tiene, como les decía recién, una opción estética. Segundo, reencontrarnos con las tradiciones políticos partidarias y de toma de partido más ampliamente, y la cuestión del Estado y la política pública y la construcción de poder, que nosotros trabajamos muy tempranamente, y tratar de reponer, y esto es lo segundo, la cuestión del pensamiento peronista en nuestro trabajo con la comunidad. Peronista no más allá de lo partidario, iba a decir no partidario, sino más allá de lo partidario, sino como concepción del mundo, ¿no? Como concepción, como doctrina, como experiencia de nuestro pueblo, Y entonces ahí, por ejemplo, ahora estamos con un programa de trabajo que trabaja el tema organización comunitaria y comunidad organizada, bajo el concepto, y en eso estamos tratando de generar una matriz conceptual, quizás haciendo educación y comunicación popular en nuestros propios términos, en todo caso ejercitando la palabra con esos criterios, de pensar con un conjunto de organizaciones esto que no es quizás lo que ustedes esperan escuchar, digo, lo que la gente espera escuchar cuando decimos comunidad organizada y organización comunitaria. La organización comunitaria no es, y hasta a veces decimos, no tiene nada que ver con la comunidad organizada, en este sentido. La comunidad organizada no es nada más las organizaciones comunitarias periféricas o de los pobres. La comunidad organizada es un planteo de la organización de la relación capital y trabajo y del Estado, el gobierno y la comunidad de todos, no solo de los sectores populares, ¿no? Entonces estamos tratando de darle la vuelta ahí, sabiendo que nosotros trabajamos con organizaciones comunitarias, que a veces dialogan entre sí o dialogan con el Estado, y desde el Estado, desde las áreas sociales, le dicen ustedes son la comunidad organizada. Sí, en sentido genérico sí, pero en el sentido en que se dice comunidad organizada, por cómo lo dijo la persona que inventó esa denominación para expresar su concepción de la política y de la sociedad, no. Entonces eso, tratar de reciclar lo que fue nuestra gran experiencia de escuelas de ciudadanía y de formación con ese criterio. Después, tenemos una gran preocupación por las nuevas tecnologías, y entonces ustedes verán, yo dirigí en Nueva Tierra mucho tiempo, ahora tenemos un equipo nuevo y trabajamos mucho el tema de, lo que ahora y con la pandemia especialmente se llamó la digitalización, ahí donde está la conversación popular y la conversación masiva, ahí queremos estar. Entonces yo siempre tenía criterio como director de hacer de Nueva Tierra una institución intensiva en significación, no en base, en significación, a como fuera, a como sea. Por eso tenemos nosotros estamos contentos con el desarrollo de producción de contenidos y nuestra llegada en redes, que no es wow, tampoco somos los influencers, pero
Estamos metiéndole mucho a eso y a estudiar cómo funciona eso y a la apropiación tecnológica. Nosotros tenemos un criterio, y esto lo hemos charlado mucho con educadores, porque durante la pandemia hicimos un proceso lindo de trabajo con educadores de escuela en pandemia, diciendo esto: todo encuentro es mediado. No es más mediado tecnológicamente una clase de Zoom que una clase frente al pizarrón. Hay mucha tecnología en ambos casos. Mi criterio es que hay más tecnología frente al pizarrón que acá, ¿no? que en esto, porque solamente que la tenemos naturalizada y la usamos muy bien. Son dos cosas distintas, que haya más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, ver eso, que todo encuentro es mediado, ¿no? Y que la cercanía siempre es una distancia. La distancia no se anula ni siquiera en el momento del contacto, ¿no? Entonces pensarlo, la educación, ahí tenemos muchos amigos educadores, la verdad, así que eso siempre está presente. Y ahí también con los educadores estamos pensando, y nos lo hemos encontrado durante la pandemia, tratar de remontar nuestras cristalizaciones también del paradigma freiriano, que impide, por ejemplo, nosotros en educación necesitamos una doctrina conceptual, y vos decís doctrina en educación y enseguida, aún para gente con reflexividad, te dicen, eso es adoctrinamiento. No son solo los malos los que dicen, adoctrinan a los chicos, los nuestros, en nombre de la autonomía y una serie de palabras ahí que para mi gusto hay que repensar. Eso con los educadores. Y después nuestra insignia y nuestro mayor proyecto en este momento y nuestra prioridad es, que está en el lugar donde quizás en otro momento estuvieron los mártires o Freire, es trabajar el pensamiento del Papa Francisco, no porque nosotros seamos especialmente pontificios ni papistas, en todo caso porque tratamos de ser más papistas que el Papa, y porque encontramos recogido, pronunciado y como provocación en el pensamiento de Francisco, y los invito a ver nuestro portal, factorfrancisco.org, y ahí van a encontrar varias cosas: el reciclamiento de la historia, la cuestión estética, la manera de abordar las producciones digitales. Trabajamos el pensamiento de Francisco porque podríamos decir, este no es el motivo por el que trabajamos, pero podríamos decir en esta conversación que recoge con mucha fuerza lo mejor de la tradición latinoamericana, por lo tanto también de Paulo Freire, y otra vez, ¿no? Con el pueblo y la palabra propone hacer lo que hay que hacer, ¿no? que es construir un todos inclusivo, transformador, y que sea capaz de sostenerse en su propia palabra y en la palabra que le ha sido entregada para andar. Y entonces Factor Francisco intenta hacer eso, ¿no? Un enganche de lo nuestro como universal que vuelve sobre lo local, sobre lo regional y también sobre lo nacional, desde una perspectiva popular con eje en las periferias, pero pensando en todos. Y con esto cierro, Lucas, que también es el espíritu de Factor Francisco y de Nueva Tierra hoy, ¿no? Que permite atravesar el mundo, ¿no? La frase tan linda de Paulo Freire, pronunciar el mundo desde el mundo, ¿no? Ahí Francisco usa mucho una frase del Evangelio de Juan, que es: estén en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Y yo ahí le pongo mucho acento en estén en el mundo, porque muchas veces se pone vía el alternativismo, el utopismo, algo que yo suelo llamar el Eduardo Galeanismo, con perdón del difunto Eduardo Galeano. Se habla siendo antisistema, o sea, sin ser del mundo. Al final no estamos en el mundo, entonces estamos con los buenos, pero los buenos somos pocos, ¿no? Entonces el tema de pronunciar el mundo, pronunciar el mundo estando en el desastre del mundo, ¿no? Y bueno, y ahí construir una palabra que sea propia, compartida y de todos. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tu tiempo, por tus palabras. Te invito simplemente para cerrar que recuerdes dónde podemos ver más materiales o más cosas interesantes de Nueva Tierra. La mejor manera es acercarse a nuestras redes, sea en Facebook e en Instagram, sea Nueva Tierra, Centro Nueva Tierra o Factor Francisco. Y de ahí van a ir a parar a nuestros portales, y como portal los invito especialmente a entrar a www.factorfrancisco.org, porque es el que está actualizado. El portal de Nueva Tierra no lo tenemos actualizado por opción, porque lo trabajamos desde otro lado, pero vayan sobre todas las redes y desde ahí se van a encontrar con
con lo que estamos haciendo. La historia de los materiales y todo lo que hicimos con Nueva Tierra está todavía en el portal. Si sirve, hay un gran repositorio de materiales y en Factor Francisco van a encontrar casi la misma cantidad de materiales hecha en los últimos 3 años que la que hicimos en 10 en Nueva Tierra, porque nos digitalizamos, ¿no? Eso también es parte de la cosa. Bueno, nuevamente gracias, Néstor. Un abrazo. Gracias, Lucas.